Hay un dolor que solo un padre o una madre entiende. Es el dolor de mirar a un hijo y darse cuenta de que está librando una batalla que va mucho más allá de lo que tus ojos alcanzan a ver. Lo ves apagarse poco a poco, hundirse en algo que lo domina, y sientes que tus manos ya no llegan, que tus fuerzas ya no alcanzan. Eso rompe el alma. A veces la batalla tiene un nombre muy claro: alcohol, drogas, autodestrucción, conductas que lastiman su cuerpo y su dignidad. Otras veces la batalla se esconde, se disfraza detrás de una pantalla de horas de encierro, de relaciones tóxicas, de decisiones que nadie más nota, pero tú sí, porque conoces cada gesto, cada mirada de tu hijo. ¿Sabes qué? Algo no está bien, aunque los demás no lo vean. El resultado es el mismo: un hijo encadenado por dentro, distante, cerrado, y tú tratando de mantenerte en pie, orando en soledad, luchando contra el miedo, el cansancio y también contra la culpa. Te preguntas si hiciste algo mal, si pudiste haber hecho más, si ya es demasiado tarde. Y en medio de todo eso, en tu corazón nacen preguntas que tal vez nunca has dicho en voz alta. ¿Dónde está Dios? ¿Me escucha de verdad? ¿Puede cambiar esta historia? ¿O seguiré viendo a mi hijo perderse? Hoy quiero decirte con todo el alma que sí. Dios escucha, Dios ve, y Dios se mueve cuando un corazón clama con fe. Tú no llegaste aquí por casualidad. Estás aquí porque el Señor quiere que dejes en sus manos ese peso que llevas desde hace tanto tiempo. Él no quiere que sigas luchando solo. Él ama a tu hijo más de lo que tú lo amas, y tiene poder para liberarlo. Por eso ahora te invito a detenerte un momento. Deja que el ruido de tus pensamientos se vaya calmando. Este no es un video más. Es un espacio sagrado, un encuentro entre tu corazón herido y el corazón sanador de Dios. No necesitas palabras perfectas. Lo que Él espera es un corazón sincero que se presenta con su dolor y su confianza. Cuando un padre o una madre clama por su hijo, el cielo se abre. Lo que hoy parece imposible puede convertirse mañana en testimonio vivo del poder de Dios. Si quieres, escribe en los comentarios el nombre de tu hijo o tu intención de oración. Hazlo como un acto de fe. Comparte este mensaje con otra familia que lo necesite. Suscríbete para seguir orando juntos. Y ahora, prepara tu alma, porque en un momento no solo vamos a pedir por tu hijo, vamos a unirnos en una oración de intercesión profunda, entregándolo por completo a las manos de aquel que puede hacerlo nuevo. Hermanos y hermanas queridos, nombrar a tu hijo ante la presencia de Dios. Ahí donde estás, en el lugar concreto donde te encuentras ahora mismo, reconoce que no estás simplemente sentado frente a una pantalla. Estás entrando en un espacio sagrado, en un pequeño santuario levantado en medio de tu dolor y de tu fe. Quizás es tu sala, tu cuarto, tu cocina o un rincón del trabajo. No importa el lugar. En este instante, si tú lo permites, ese lugar se convierte en punto de encuentro entre tu corazón herido y el corazón sanador de Dios. Te invito a hacer un gesto sencillo, pero profundamente espiritual. Si puedes, coloca tu mano sobre el pecho, cierra un momento los ojos, respira hondo, dejando que el aire entre despacio, sosteniendo un instante y luego suéltalo. Deja que cada respiración te recuerde que sigues vivo, que la historia aún no ha terminado, que Dios sigue soplando vida sobre ti y sobre tu hijo. Mientras respiras, toma conciencia de que Dios está aquí, no está lejos, observando desde la distancia. Está cerca. Tan cerca que conoce cada pensamiento que te atraviesa y cada lágrima que quizás has aprendido a esconder. Él ve el peso que llevas, el cansancio que nadie entiende, el miedo que te acompaña cuando piensas en el futuro de tu hijo. Ahora quiero invitarte a algo muy concreto. Prepárate para pronunciar el nombre completo de tu hijo o de tu hija. No lo hagas con prisa ni con vergüenza. Hazlo con la dignidad de quien sabe que su palabra llega hasta el cielo. Dilo con fe, con amor, con la esperanza de quien se niega a rendirse. Tal vez estás solo en casa y piensas que nadie te escucha, pero el cielo sí te escucha. Cuando pronuncias su nombre delante de Dios, no estás simplemente recordando a tu hijo. Estás haciendo una declaración espiritual. Estás diciendo, con la voz y con el alma, que entregas su vida, su mente, su cuerpo y su alma en manos del único que puede liberarlo. Ese gesto tiene un peso que va más allá de lo que tus ojos pueden medir. Mientras dices su nombre, intenta no verlo únicamente como está ahora. No lo mires solo con el rostro marcado por la adicción, la tristeza o la confusión.
Atrévete a contemplarlo envuelto en la luz de Dios, de pie, libre, con la mirada clara, con una sonrisa limpia. Visualízalo restaurado, renovado, respirando en paz. Aunque parezca imposible, deja que tu imaginación se alinee con lo que Dios puede hacer. Cuando un padre o una madre pronuncian el nombre de su hijo con fe, el cielo se conmueve. Ese nombre no se pierde en el aire. Es acogido por Dios como el nombre de alguien profundamente amado, de alguien llamado a la libertad, de alguien incluido en un plan de salvación que no ha sido cancelado. Te invito ahora a decir su nombre completo una vez más, con calma. Puedes hacerlo en voz alta o en silencio, pero díselo al Señor. Haz de este momento un acto de entrega total, como quien coloca un tesoro frágil en manos seguras. Quédate así unos instantes, con la mano en el pecho y el corazón abierto. Acabas de cruzar el umbral. Desde aquí vamos a entrar juntos en la oración. Desde este lugar interior donde has nombrado a tu hijo, vamos a dar un paso más. Ya no se trata solo de hablar sobre él, ni de describir su situación. Ahora es el momento en que tú, como padre o madre, te presentas personalmente delante de Dios. Pasamos de decir, vamos a orar por tu hijo, a decir, con toda sencillez y verdad, Señor, hoy yo vengo a ti. Padre amado, Dios de misericordia, de poder y de amor eterno, hoy me acerco a ti tal como estoy. No vengo a aparentar fuerza, ni a esconder mi cansancio. Vengo quebrado por dentro, cansado, dolido. Vengo con el corazón abierto, con las lágrimas muchas veces contenidas, con un clamor que ya no sé cómo expresar, pero que arde dentro de mí. Hoy vengo como madre, hoy vengo como padre. Vengo como alguien que ha amado con todas sus fuerzas, que ha intentado hablar, corregir, abrazar, poner límites, perdonar y volver a empezar. Y sin embargo siento que ya no sé cómo luchar solo por este hijo que tanto necesita ser liberado. Me doy cuenta de que mis fuerzas no alcanzan, de que mis recursos se han ido agotando uno tras otro. Por eso, Señor, me planto delante de ti, no con un discurso perfecto, sino con la verdad de mi alma. Te presento a mi hijo. Tú conoces su nombre, pero yo lo repito otra vez en tu presencia, como quien coloca una vida sobre el altar. Tú lo conociste antes de que existiera. Tú lo viste formarse en el vientre. Tú estabas presente en sus primeras risas, en sus juegos, en sus sueños de niño, y hoy también lo ves, aún en esta etapa oscura y confusa. Tú has visto cada caída que yo no vi. Has estado en cada noche en la que él luchó con sus pensamientos. Has visto mis desvelos, mis miedos, mis intentos de control, mi incapacidad para comprenderlo del todo. Tú sabes cuánto me he culpado, cuántas veces me he preguntado en qué fallé. Por eso hoy tomo una decisión consciente. Delante de ti, Señor, te lo entrego por completo. Dejo de cargarlo solo con mis fuerzas. Lo pongo en tus manos, en esas manos que nunca se cansan, que nunca se equivocan, que nunca lo sueltan. Lo cubro con la poca o mucha fe que tengo y te suplico desde lo más profundo. Libéralo, Señor. Rompe las cadenas que lo atan. Desintoxícalo en lo físico, en lo emocional y en lo espiritual. Sácalo del lugar de esclavitud en el que se encuentra. Renuévalo por dentro donde yo no puedo llegar. Haz lo que yo ya no sé hacer. Llega hasta esas zonas de su vida a las que mis palabras no alcanzan. Hoy, Padre, te entrego a mi hijo y me quedo aquí a tus pies, dispuesto a seguir clamando sin soltar tu mano. Después, presentemos con confianza el cuerpo de tu hijo para pedir que el Señor lo toque y lo cure en cada detalle. Padre, ahora quiero pedirte algo muy concreto. Te presento el cuerpo de mi hijo. Ese cuerpo que tú formaste con cuidado, con delicadeza, con un propósito de vida y no de destrucción. Yo lo veo cansado, deteriorado, marcado por los efectos de la adicción. Tú ves más allá. Tú ves todo lo que aún puede ser restaurado. Te ruego que pongas tu mano sobre su sangre, que cada gota que recorre sus venas sea tocada por tu poder, que cualquier rastro de droga, alcohol o sustancia dañina comience a perder fuerza, que de una manera que solo tú sabes realizar, su sangre sea purificada, renovada, fortalecida, que su sistema circulatorio reciba un soplo nuevo de vida. Mira, Señor, su hígado. Tú sabes cuánto ha sufrido por los excesos, por las sustancias que ha recibido una y otra vez. Te imploro que lo desintoxiques por completo. Que todo lo que se ha ido acumulando con los años, cada veneno, cada químico, cada toxina sea expulsado. Que ese órgano vuelva a trabajar como fue creado, filtrando, limpiando, sosteniendo el resto del cuerpo. Toca sus riñones, Señor.
que puedan funcionar con normalidad, eliminando lo que hace daño, liberando aquello que ya no debe estar. Visita también sus pulmones. Si están cansados, si han sido maltratados por el humo o por cualquier dependencia, abre espacio para el aire limpio, que pueda respirar hondo, sin presión, sin agitación, sin dolor. Mira su estómago, su sistema digestivo, todo aquello que se altera cuando la ansiedad y la adicción dominan el ritmo de la vida. Te pido que calmes inflamaciones, que alivies dolores, que detengas los efectos colaterales que se han ido sumando poquito a poco. Señor, tú no creaste este cuerpo para la destrucción, lo creaste para la vida, para el servicio, para el amor. Por eso te suplico que lo reconstruyas según tu plan, que cada célula reciba fuerza, que cada órgano encuentre equilibrio, que su cuerpo renazca, no para volver a la esclavitud, sino para caminar hacia la sobriedad, hacia la libertad, hacia una vida nueva. Mientras oro así, aunque no vea cambios inmediatos, elijo creer que tú ya estás tocando lo que yo no puedo ver. No quiero abandonar esta súplica a la mitad. No quiero rendirme frente al daño que la adicción ha producido. Sostén mi oración, Señor, porque confío en que en lo escondido tú estás comenzando una desintoxicación profunda y un proceso de restauración que algún día se verá con claridad. A continuación, llevemos ante Dios su sistema nervioso, su descanso y sus emociones, para que Él ponga orden y paz donde hoy hay agitación. Señor, ahora te presento el sistema nervioso de mi hijo. Tú sabes cómo la adicción ha alterado su interior, cómo ha dejado huellas en sus nervios, en sus reacciones, en su forma de sentir. Yo veo temblores, inquietud, insomnio, cambios bruscos de ánimo. Tú ves el origen de todo eso y ves también la posibilidad de sanación. Te pido que pongas tu mano sobre su sistema nervioso, que allí donde hay hiperactividad descontrolada tú traigas calma, que donde hay un agotamiento tan profundo que nada lo alivia tú derrames descanso. Quita, Señor, el temblor de sus manos, el nerviosismo que no lo deja estar tranquilo, la sensación de que siempre está al borde de algo malo. Visita, Padre, su cerebro. Tú conoces cada célula, cada conexión, cada sustancia química que ha sido desordenada por el consumo. Te suplico que restaures las neuronas dañadas, que reacomodes lo que se desbalanceó. Donde la droga o el alcohol rompieron equilibrios, establece un orden nuevo. Regálale el don del sueño. Ese sueño que no se consigue con pastillas ni con sustancias, sino con paz. Que pueda cerrar los ojos y descansar de verdad. Que sus noches dejen de ser un campo de batalla. Que no tenga más que recurrir a lo que lo destruye para poder dormir. Que su cama vuelva a ser lugar de refugio y no de tormento. Señor, enciende en él un deseo nuevo por lo que construye y sana. Que su sistema nervioso deje de reaccionar buscando el alivio falso de la adicción, que en cambio encuentre sosiego en lo que viene de ti. Que descubra descanso en la oración, en el silencio, en una conversación limpia, en la presencia amorosa de las personas que lo quieren. Haz que todo lo relacionado con la adicción, con el consumo, con ese círculo vicioso pierda atractivo. Que sus sensaciones ya no le pidan volver a eso. Que cuando se acerque a aquello que lo encadena, sienta rechazo interior y que en cambio encuentre una especie de gusto, de paz, de alivio en los pequeños gestos de una vida sobria. Te lo entrego, Señor. Aunque hoy todavía lo vea inquieto, aunque aún no duerma como yo deseo, creo que tú puedes tocar sus nervios, su descanso y sus emociones. Sostén mi corazón para no cansarme de orar y ayúdame a confiar en que cada palabra pronunciada delante de ti está moviendo algo, aunque sea poco a poco, dentro de él. Luego, acerquemos a la presencia del Señor su mente y sus pensamientos, pidiendo que los libere de la oscuridad y los llene de su verdad. Padre, ahora quiero poner delante de ti la mente de mi hijo, ese lugar invisible donde se cruzan ideas, recuerdos, miedos, ilusiones y decisiones. Tú sabes cuántas veces su mente se ha convertido en enemigo suyo. Tú sabes cuántas noches ha peleado con pensamientos que lo empujan al abismo en lugar de acercarlo a la vida. Te pido, en el nombre de Jesús, que lo liberes del caos interior. Que las voces que lo acusan, que lo insultan, que le repiten que no vale, que no puede, que está perdido, sean silenciadas por tu voz de Padre. Que ningún pensamiento de muerte tenga más fuerza que tus palabras de vida y de amor. Rompe, Señor, los patrones de pensamiento destructivo que se han formado con el tiempo, esos caminos mentales que lo llevan siempre al mismo lugar de desesperación. Esos razonamientos que le dicen que nunca va a cambiar, que todo intento es inútil, que está condenado a repetir siempre la misma historia. Te ruego que sanes la depresión que lo hunde, la ansiedad que le aprieta el pecho,
el vacío que lo visita cuando se queda solo. Donde hay una nube oscura que no lo deja ver con claridad, sopla tu luz. Donde el miedo se ha instalado como dueño, entra tú con tu presencia que da seguridad. Cierra las puertas que en algún momento se abrieron a la mentira, esas puertas que el enemigo aprovechó cuando él estaba débil, confundido o herido, que su mente deje de ser terreno de manipulación, que se convierta en lugar de encuentro contigo. Restaura su identidad, Padre, que pueda mirarse con tus ojos y no solo con los suyos, que deje de definirse por sus caídas, por sus errores o por la opinión de los demás, que recuerde que es hijo, que fue creado a tu imagen, que no nació para la esclavitud. Fortalece su voluntad, que no sea una mente arrastrada por cualquier impulso, sino una mente capaz de elegir lo bueno, que pueda tomar decisiones pequeñas pero firmes y sostenerlas día tras día, que el deseo de vivir bien, de salir adelante, de construir algo nuevo se encienda en su interior como una llama que crece. Señor, mientras oro por su mente, también te pido por la mía. Ayúdame a no perder la paciencia cuando vea retrocesos. Recuérdame que tú estás trabajando en lo invisible, que estás rehaciendo su manera de pensar, que estás escribiendo pensamientos nuevos dentro de él. Dame la gracia de seguir orando con confianza, incluso cuando mi mente me diga que nada cambia. Más adelante, entremos con suavidad en lo más hondo de su corazón herido, para que el amor de Dios sane lo que nadie más ha podido tocar. Padre, solo tú conoces el camino que lo trajo hasta este punto. Yo veo la adicción, las conductas, las decisiones equivocadas. Tú ves las heridas que precedieron a todo eso. Ves el abandono que pudo haber sentido, la soledad que lo acompañó en silencio, los rechazos que marcaron su historia, las veces en que buscó amor y no lo encontró o lo encontró de manera deformada. Hoy te pido que entres a lo más profundo de su corazón, no a la superficie, donde responde con enojo, indiferencia o ironía. Entra a esos lugares que él mismo evita porque le duelen demasiado. Esos rincones donde guarda escenas que no ha contado, palabras que lo rompieron, recuerdos que lo siguen persiguiendo. Coloca tu mano sobre esas heridas, Señor. Empieza a drenar el dolor acumulado durante años. Que los recuerdos que vuelven una y otra vez para lastimarlo sean tocados por tu amor. Donde hubo humillación, siembra dignidad. Donde hubo traición, siembra fidelidad. Donde hubo abandono, hazle sentir tu compañía. Arranca el resentimiento que lo mantiene atado al pasado. Quita la rabia que lo quema por dentro y que muchas veces descarga contra sí mismo y contra los demás. Libéralo del autoodio que lo hace creer que merece sufrir, que no vale la pena cuidarse, que su vida no importa. Te ruego que lo libres de la culpa que lo aplasta, de la vergüenza que lo hace esconderse, del dolor que nunca se atrevió a nombrar. Rompe esas cadenas interiores que lo mantienen repitiendo patrones destructivos. Llena su corazón con tu amor incondicional, un amor que no exige, que no controla, que no se retira cuando él falla. Un amor que permanece. Dale la experiencia real de saberse amado por ti, aunque su historia humana no siempre se lo haya mostrado. Haz que su corazón, endurecido por los golpes, empiece a ablandarse, que pueda experimentar compasión por sí mismo, que aprenda a perdonarse y a perdonar, que descubra que no está solo, que tú has estado allí en cada capítulo, incluso en los más oscuros. Y mientras intercedo por el corazón de mi hijo, Señor, te presento también el mío, porque las heridas de él han dejado huella en mí. Sana mis culpas, mis enojos, mis frustraciones, que cuando llegue el momento de la reconciliación, nuestros corazones puedan encontrarse sin tantas capas de dolor. Después de eso, confiemos a Dios su alma y todo el ambiente que lo rodea, suplicando protección, luz y buenas compañías en su camino. Señor, ahora quiero ir contigo todavía más adentro. Te presento el alma de mi hijo, ese lugar que nadie más ve, que ningún examen puede mostrar, pero que tú conoces por completo. Su alma ha recibido golpes, ha sido oprimida, ha sido confundida, y solo tu presencia puede alcanzarla de verdad. Te pido que rompas toda cadena espiritual que lo tenga prisionero. Si hay ataduras que yo no entiendo, si hay influencias oscuras que se han adherido a su vida, bótalas, Señor. Que cualquier opresión que haya sobre su alma sea quebrada en tu nombre. Que ninguna esclavitud, ya sea visible o invisible, siga gobernando su historia. Interven también en el ambiente en el que él se mueve. Tú sabes qué lugares lo empujan nuevamente a la caída. Tú conoces los espacios donde se siente tentado, donde se junta con personas que no lo ayudan, donde vuelve a los mismos errores. Te suplico que cierres esas puertas, que todo lo que lo arrastra hacia abajo pierda fuerza e influencia.
Corta, Dios, las relaciones que lo hunden. Esas amistades que lo invitan a consumir, que se burlan de su deseo de cambiar, que lo llevan por caminos de riesgo. Protege su vida de quienes solo buscan usarlo, aprovecharse o arrastrarlo. Al mismo tiempo, te pido que envíes a su vida ángeles de carne y hueso. Personas que vivan en tu luz, que sepan decir la verdad con amor, que lo miren con misericordia sin justificar el daño. Gente que tenga paciencia para acompañar procesos, que se quede cerca cuando todos se alejan, que ofrezca una mano firme cuando él sienta que se vuelve a caer. Rodéalo con tu protección espiritual, que donde él camine tu mano vaya delante, que cuando esté solo tu presencia lo envuelva, que al acostarse su descanso quede bajo tu guardia, que ninguna trampa del enemigo prospere contra él, por pequeña que parezca. Señor, yo no puedo controlar todo, no puedo seguirlo a cada lugar, ni intervenir en cada conversación. Por eso necesito confiar en que tú sí puedes. Te pido que tu Espíritu Santo lo acompañe donde yo no llego, que sus pasos sean guiados incluso cuando él todavía no sabe reconocerte, que su alma aún en medio de la lucha permanezca bajo tu mirada amorosa. Y finalmente, detengámonos también a orar por tu propia fe y tu propio corazón, para que el Señor te sostenga, te consuele y te renueve mientras acompañas a tu Hijo. Por último, Señor, hoy me miro también a mí mismo delante de ti. No solo traigo el nombre de mi Hijo, traigo mi cansancio, mis miedos, mis culpas, mis lágrimas. Traigo mi historia como padre, como madre, muchas veces rota por dentro. Te confieso que hay días en que siento que ya no puedo más, que mis fuerzas se fueron con tantas discusiones, con tantas noches sin dormir, con tantas esperanzas frustradas, que orar me resulta difícil, porque temo volver a esperar y volver a sufrir. En esos momentos, Señor, sostén tú mi fe, no dejes que la desilusión la apague. Cuando no vea cambios, cuando todo parezca repetir lo mismo, dame esperanza. No una esperanza vacía, sino una esperanza apoyada en tu fidelidad. Recuérdame que tú sigues obrando, aunque mis ojos no lo noten, aunque el proceso sea lento, aunque yo no entienda los tiempos. Te entrego mis miedos. Ese miedo a recibir una llamada en la madrugada, ese miedo a una noticia que no quiero escuchar, ese miedo profundo de perderlo. También te entrego la culpa que me persigue, las preguntas sin respuesta sobre lo que hice o dejé de hacer, sobre lo que no supe ver a tiempo. Te pido que me sanes a mí también. No quiero ser solo alguien que observa el milagro desde fuera. Quiero ser parte del milagro. Sana las heridas que esta historia ha dejado en mí. Mis palabras dichas con rabia, mis silencios duros, mis decisiones equivocadas. Purifica mi corazón para poder acompañar mejor. Concédeme paz en la espera. Sabiduría para acompañarlo sin controlarlo, para poner límites sin destruirlo, para hablar con firmeza sin humillarlo. Dame amor para seguir creyendo aun cuando me duela. Amor para seguir rezando cuando la tentación de rendirme sea fuerte. Amor para seguir llamándolo hijo, incluso cuando sus gestos me rechacen. Y cuando el cansancio regrese, recuérdame este momento. Recuérdame que hoy, aquí, me puse delante de ti y te confié la vida de mi hijo y la mía. Que este día quede grabado en tu corazón y en el mío como el día en que decidí no dejarme vencer por el miedo, sino seguir adelante tomado de tu mano. Amén. Hermano, hermana, después de haber clamado juntos, ahora es momento de proclamar, no solo de pedir, sino de declarar en fe lo que Dios está haciendo y va a seguir haciendo en la vida de tu hijo. En el nombre de Jesús, hoy anunciamos que ese hijo es libre, libre en su cuerpo, libre en su mente, libre en su corazón y libre en su alma. Proclamamos que toda cadena de adicción pierde autoridad sobre él, que su cuerpo es limpiado, su mente se ordena, su corazón se renueva y su alma es rescatada por el poder de Dios. Ningún vicio, ninguna sustancia, ningún hábito oscuro tiene la última palabra sobre la historia de tu hijo. La última palabra la tiene Jesucristo. Hoy también afirmamos algo muy importante. La sangre de Cristo cubre a tu hijo, lo envuelve, lo protege, lo limpia. Esa sangre preciosa que fue derramada en la cruz no es un símbolo poético, es poder real, es defensa espiritual, es muro de protección. Tu hijo no está desamparado. Su historia con la adicción no será el capítulo final de su vida. En fe declaramos que esto será el inicio de un camino de victoria. Que de este valle de lágrimas saldrá un testimonio fuerte, sólido, que dará gloria a Dios y levantará a otros. Por eso, en este momento levantamos juntos un agradecimiento profundo al Señor.
Gracias, Dios, porque has escuchado cada palabra, cada suspiro, cada lágrima escondida. Gracias porque no has dejado sola a esta madre, a este padre. Gracias porque no has soltado la mano de este hijo, ni siquiera cuando él se alejó. Hoy te reconocemos como el Dios que permanece, el Dios que acompaña, el Dios que sostiene. Y te damos gracias porque tú tienes la última palabra sobre esta familia, sobre este hogar, sobre esta batalla. Desde lo más hondo del corazón renovamos nuestra confianza en ti. Señor, creemos en ti, creemos en tu amor, incluso cuando las circunstancias gritan lo contrario. Creemos en tus promesas, aunque todavía no veamos el cumplimiento total. Creemos que veremos el milagro con nuestros propios ojos. Quizás no sabemos cuándo ni cómo, pero sí sabemos en quién hemos puesto nuestra confianza. Y ese quién eres tú, Jesús. Hoy volvemos a decirte, en ti confío, en ti descanso, en ti dejo a mi hijo, en tus manos dejo mi propio corazón. En este clima de fe queremos invocar de manera especial al Espíritu Santo. Espíritu Santo de Dios, te reconocemos como el consolador tierno que abraza, como el soplo que devuelve la vida, como la fuerza que restaura lo que estaba roto. No te llamamos con palabras vacías ni frases repetidas sin alma. Te llamamos con un corazón humilde, cansado, pero abierto, sediento de ti. Ven, Espíritu Santo, entra en esta casa, entra en esta familia, entra en la historia de este hijo. Sopla donde hay muerte interior, sopla donde hay miedo, sopla donde hay desesperanza. Haz nuevo lo que parecía perdido. Y en fe afirmamos algo más. Esta oración que hemos hecho no se pierde en el aire. No es un grito que se apaga en el techo de la habitación. Es una semilla de fe que ya fue sembrada en el corazón de Dios y en el corazón de tu hijo. Aunque tú no veas todavía los frutos, ya comenzaron a brotar en lo invisible. Hay movimientos en el cielo que tus ojos aún no perciben. Hay cadenas que ya empezaron a aflojarse. Hay puertas que se están abriendo, aunque tú todavía veas solo paredes. Por eso repetimos con convicción interior, Dios ya empezó la obra. Él ya comenzó el proceso de desintoxicación, de liberación, de restauración. Tu hijo no está en manos del azar. Está en manos de un Dios que sabe lo que hace, que no se equivoca, que llega a tiempo, aunque a nosotros a veces nos parezca tarde. El cielo se está moviendo en favor de tu hijo. Hay ángeles custodiando su camino. Hay gracia sosteniéndolo incluso cuando tropiece. Esta historia no termina en ruina, termina en redención. Y ahora quiero orar también por ti, que has permanecido aquí con el corazón desgarrado pero firme. Señor, mira a esta madre, mira a este padre. Tú sabes cuánto ha sufrido, cuánto ha llorado en silencio. Te pido que no le falte la fuerza. Sostén su fe cuando se sienta al borde de rendirse. Abrázalo cuando nadie más lo entienda. Llena de paz su mente cuando los pensamientos de miedo lo paralicen. Dile al oído que no está solo, que tú peleas a su lado. Sana también su corazón, su culpa, su cansancio. Que pueda ser testigo del milagro sin perderse a sí mismo en el camino. Antes de terminar, quiero invitarte a seguir caminando con nosotros. No estás llamado a luchar solo. Te invito a suscribirte al canal para que sigamos orando juntos, para que no te falten palabras cuando ya no sepas qué decirle a Dios. Comparte este video con otras familias que lo necesitan desesperadamente, con otros padres que están viviendo el mismo dolor. Juntos podemos formar una comunidad de fe fuerte, una red de corazones que se sostienen mutuamente. Que la luz de Dios siga brillando sobre tu casa. Que la liberación que hoy hemos proclamado continúe avanzando día a día y que este sea solo el comienzo de una historia de restauración escrita en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Queridos amigos, soy Padre Ángel Espinosa de Los Monteros. Hoy quiero hablarles de algo que todos llevamos dentro como una inquietud silenciosa, como un anhelo que a veces no sabemos nombrar, el deseo de entregar nuestra mente a Dios, de encontrar esa paz que el mundo no puede dar, esa fortaleza que no nace de nosotros mismos, sino de algo mucho más grande. ¿Cuántas veces hemos sentido que nuestra cabeza es un lugar ruidoso, lleno de voces contradictorias, de miedos que nos paralizan, de pensamientos que nos arrastran hacia la angustia o hacia la dispersión? Queremos paz, queremos claridad, queremos vivir con ese sosiego interior que vemos en los santos, en las personas verdaderamente libres. Pero hay algo que nos detiene.
algo que nos hace aferrarnos al control, a la ilusión de que si nosotros no dirigimos cada pensamiento, cada preocupación, todo se vendrá abajo. Y entonces vivimos cansados, agotados de tanto querer sostener el mundo con nuestras propias manos sin darnos cuenta de que hay unas manos mucho más fuertes que las nuestras, dispuestas a sostener todo lo que somos, incluida nuestra mente inquieta. Entregar la mente a Dios no es un acto de magia, no es repetir una fórmula y esperar que de repente todos los problemas desaparezcan como por arte de encantamiento. No, mis queridos amigos, entregar la mente a Dios es mucho más profundo, mucho más exigente y a la vez mucho más liberador de lo que podríamos imaginar. Es un acto de confianza radical, de humildad verdadera, de reconocer que nosotros solos no podemos con todo, que nuestra inteligencia, por brillante que sea, tiene límites, que nuestros pensamientos, por más que los organicemos, no siempre nos llevan a la verdad ni a la paz. Entregar la mente es aprender a pensar con Dios, a ordenar nuestros pensamientos según la luz que Él nos da, a dejar que su presencia serena ilumine incluso los rincones más oscuros de nuestra interioridad. He conocido a muchas personas, hombres y mujeres de toda edad y condición, que viven atormentados por sus propios pensamientos. Gente que no puede dormir porque la mente no para, que se levanta cada mañana ya cansada de tanto darle vueltas a las mismas preocupaciones, que vive encadenada a patrones mentales destructivos, a obsesiones, a miedos irracionales, que saben que son irracionales pero que no pueden controlar. Y cuando les pregunto qué han intentado para salir de esa prisión mental, me cuentan de técnicas, de métodos, de ejercicios, de relajación, de mil cosas que han probado sin resultado duradero. Porque el problema, queridos amigos, no está en la técnica, sino en el enfoque. Mientras sigamos creyendo que nosotros somos los únicos dueños y señores de nuestra mente, mientras no abramos ese espacio sagrado a la presencia de Dios, seguiremos dando vueltas en el mismo círculo de angustia. Recuerdo una mujer que vino a verme hace algunos años. Era una profesional exitosa, inteligente, capaz, pero vivía absolutamente destrozada por dentro. Me contó que no podía dejar de pensar, que su mente era como una máquina que nunca se apagaba, que incluso cuando intentaba rezar los pensamientos la invadían, la distraían, la sacaban de cualquier posibilidad de quietud. Le pregunté qué es lo que más temía y después de un silencio largo me dijo, con los ojos llenos de lágrimas: tengo miedo de que si dejo de controlar mis pensamientos, si dejo de estar alerta todo el tiempo, algo terrible va a pasar. Ahí estaba la raíz de su tormento. Ella había hecho de su mente una fortaleza, pero esa fortaleza se había convertido en su cárcel. Había aprendido desde niña que solo podía confiar en sí misma, que tenía que anticiparse a todo, que pensar constantemente era la forma de estar segura. Y ahora, esa misma estrategia que en algún momento le sirvió para sobrevivir, la estaba matando por dentro. ¿Qué significa entregar la mente a Dios? Significa, en primer lugar, reconocer que Dios existe, que no es una idea abstracta, sino una persona viva que nos ama, que nos conoce mejor que nosotros mismos, que tiene un plan para nuestra vida mucho más hermoso que cualquier cosa que nosotros podamos imaginar. Significa creer de verdad, no solo de palabra, que Él es más sabio que nosotros, que ve lo que nosotros no vemos, que sostiene lo que nosotros no podemos sostener. Y desde ese reconocimiento, desde esa fe profunda, comenzar a soltar, a aflojar el puño cerrado con el que hemos agarrado nuestra vida, nuestros planes, nuestras preocupaciones. Entregar la mente a Dios no es dejar de pensar, no es volverse pasivo, no es caer en una especie de irresponsabilidad espiritual donde todo da igual porque Dios proveerá. No, eso sería una caricatura, una distorsión peligrosa. Entregar la mente a Dios es aprender a pensar bien, a pensar con orden, a pensar desde la verdad y no desde el miedo. Es pedirle a Él que ilumine nuestra inteligencia, que nos ayude a discernir lo importante de lo accesorio, lo verdadero de lo falso, lo que depende de nosotros de lo que está en sus manos. Es cultivar lo que los antiguos llamaban la vigilancia del corazón, esa atención serena a lo que pasa dentro de nosotros,
sin juzgarnos con dureza, pero sin dejar que cualquier pensamiento se instale en nuestra mente como si fuera verdad absoluta. Miren, queridos amigos, hay pensamientos que vienen de Dios, que son luz, que nos impulsan al bien, a la verdad, al amor. Hay pensamientos que vienen de nosotros mismos, de nuestra memoria, de nuestra imaginación, de nuestros deseos y temores. Y hay pensamientos que vienen del enemigo de nuestra alma, pensamientos oscuros, destructivos, que nos hunden en la desesperanza, en la confusión, en el pecado. Y nosotros muchas veces no sabemos distinguir. Creemos que todo lo que pasa por nuestra cabeza es nuestro, es verdad, es real. Y entonces sufrimos innecesariamente, nos angustiamos por cosas que ni siquiera han sucedido, nos dejamos arrastrar por corrientes de pensamiento que nos alejan de Dios y de nosotros mismos. Entregar la mente a Dios es aprender a discernir, a poner nombre a lo que sentimos y pensamos, a no identificarnos con cada pensamiento que cruza por nuestra conciencia. Es como estar sentado a la orilla de un río viendo pasar las aguas. Los pensamientos vienen y van. Algunos son claros, otros turbios, algunos traen paz, otros inquietud, pero nosotros no somos ese río, no somos esos pensamientos, somos algo mucho más profundo, somos hijos de Dios, templos del Espíritu Santo, personas amadas con un amor eterno. Y desde esa identidad profunda, desde ese centro anclado en Cristo, podemos mirar nuestros pensamientos con serenidad, sin asustarnos, sin dejarnos arrastrar, eligiendo cuáles cultivar y cuáles dejar pasar. Hay una práctica que a mí me ha ayudado mucho y que he recomendado a muchísimas personas con resultados muy hermosos. Se trata de esto. Cada vez que un pensamiento inquietante, obsesivo, negativo, se presenta en tu mente, en lugar de luchar contra él, en lugar de intentar expulsarlo a la fuerza, lo cual generalmente solo lo fortalece, simplemente reconócelo con serenidad y ofrécelo a Dios. Di con sencillez: Señor, aquí está este pensamiento, este miedo, esta preocupación, no sé qué hacer con esto, te lo entrego, tú sabes lo que necesito, confío en ti. Y luego con mucha suavidad, dirige tu atención hacia algo bueno, hacia una oración sencilla, hacia el recuerdo de alguna bendición, hacia la presencia amorosa de Dios en tu corazón. No se trata de reprimir, se trata de reorientar. No se trata de negar lo que sentimos, se trata de ponerlo en las manos de quien puede sanarlo. Esta mujer de la que les hablaba antes, cuando empezó a practicar esto, me contó algo muy hermoso. Me dijo que al principio le costaba mucho, que le parecía que no estaba pasando nada, que los pensamientos seguían igual de fuertes, pero poco a poco, con paciencia, con constancia, empezó a notar un cambio sutil pero profundo. Los pensamientos seguían viniendo, eso sí, porque la mente es así, siempre activa, siempre generando contenido, pero ella ya no estaba atrapada en ellos. Había aprendido a crear un espacio, una distancia santa entre su verdadero yo y el flujo de sus pensamientos. Y en ese espacio Dios estaba presente, sosteniéndola, dándole paz, dándole la claridad para ver que no todo lo que pensaba era verdad, que no tenía que creer cada voz que resonaba en su cabeza. Entregar la mente a Dios también implica ordenar nuestra vida de pensamiento de una manera muy concreta y práctica. Implica cuidar lo que dejamos entrar en nuestra mente. Vivimos en un mundo que bombardea constantemente nuestra conciencia con estímulos, con información, con imágenes, con mensajes de todo tipo. Y no todo lo que entra en nuestra mente es bueno, no todo nos edifica, no todo nos acerca a la verdad y a la belleza. Hay contenidos que son veneno para el alma, que ensucian nuestra imaginación, que despiertan pasiones desordenadas, que nos llenan de ansiedad o de resentimiento. Y si queremos vivir en paz, si queremos entregar nuestra mente a Dios, tenemos que ser vigilantes, tenemos que ser sabios en lo que consumimos. No se trata de volvernos unos ermitaños que huyen del mundo, no. Se trata de ser selectivos, de tener criterio, de preguntarnos con honestidad: esto que estoy viendo, esto que estoy leyendo, esto que estoy escuchando, ¿me acerca a Dios o me aleja de Él? ¿Me da paz o me inquieta? ¿Me ayuda a crecer en virtud o me hunde en la mediocridad y actuar en consecuencia?
A veces tendremos que renunciar a cosas que nos gustan, pero que sabemos que no nos hacen bien. A veces tendremos que apagar la pantalla, cerrar el teléfono, alejarnos de conversaciones tóxicas. Y eso no es cobardía, eso es prudencia. Eso es amar nuestra propia alma lo suficiente como para protegerla de lo que la daña. Recuerdo a un joven que conocí en un retiro, un chico inteligente, sensible, pero que vivía preso de una adicción a la pornografía que lo estaba destruyendo. Me contó con mucho dolor que había intentado de todo para salir de eso, que rezaba, que se confesaba, que prometía una y otra vez que no volvería a caer, pero que siempre volvía a lo mismo. Y cuando profundizamos en su vida, descubrimos que el problema no era solo la adicción en sí, sino todo el ecosistema mental que él había construido. Pasaba horas en redes sociales viendo contenido que, sin ser explícitamente pornográfico, sí alimentaba la fantasía, la lujuria, el deseo desordenado. Se acostaba tarde navegando sin rumbo por internet, llenando su mente de estímulos que luego, en la soledad de la noche, lo llevaban inevitablemente a caer. No estaba cuidando su mente. No estaba siendo responsable de lo que dejaba entrar en su mundo interior. Y por eso, aunque rezaba, aunque quería salir, no lo lograba. Le ayudé a entender que entregar la mente a Dios no era solo un acto puntual de oración, sino una forma de vida. Era reorganizar su día, sus hábitos, sus consumos. Era establecer límites claros, tiempos concretos para la oración, para el descanso, para el trabajo. Era aprender a llenar su mente de cosas buenas, de lecturas que lo elevaban, de música que lo pacificaba, de conversaciones que lo edificaban. Era, sobre todo, aprender a estar a solas consigo mismo y con Dios, sin huir hacia la distracción constante, porque muchas veces llenamos nuestra mente de ruido precisamente para no tener que enfrentar lo que hay dentro, para no tener que mirar de frente nuestras heridas, nuestros vacíos, nuestras preguntas sin respuesta. Y Dios quiere entrar precisamente ahí, en esos lugares donde más duele, donde más miedo tenemos, donde más oscuro está, pero solo puede entrar si nosotros le abrimos la puerta, si dejamos de huir, si nos atrevemos a quedarnos quietos en su presencia. Hay otra dimensión de esto que me parece fundamental y que tiene que ver con la forma en que pensamos sobre nosotros mismos. ¿Cuántas personas viven prisioneras de un diálogo interior durísimo, cruel, implacable? Se hablan a sí mismas de una manera en que jamás le hablarían a otra persona. Se juzgan, se condenan, se machacan con una severidad que no tiene nada que ver con la verdad ni con el amor de Dios. Y esos pensamientos autodestructivos son quizás los más difíciles de entregar porque están tan arraigados, tan entretejidos con nuestra identidad que nos parece que son simplemente la verdad sobre nosotros. Pero no lo son, queridos amigos. La verdad sobre nosotros es que somos amados, que somos valiosos, que somos capaces de bien, que hay esperanza para nosotros por más que hayamos caído, por más que hayamos fallado. La verdad es que Cristo murió por nosotros cuando todavía éramos pecadores, que su amor no depende de nuestro desempeño, que Él nos mira con infinita ternura y nos llama a levantarnos, a comenzar de nuevo, a confiar en su misericordia. Y entregar la mente a Dios es aprender a pensar sobre nosotros mismos como Él piensa sobre nosotros. Es reemplazar la voz del acusador, del crítico interno despiadado, por la voz del Padre que nos dice: eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Esto no significa caer en la autocomplacencia, en justificar nuestros pecados, en negar nuestras debilidades. No, significa verlas con verdad, sí, pero también con misericordia. Significa reconocer que somos pecadores, sí, pero pecadores amados, redimidos, llamados a la santidad. Significa aprender a mirarnos con los ojos de Dios, con esa mirada que ve todo lo que somos, lo bueno y lo malo, pero que nunca nos desprecia, que nunca nos abandona, que siempre confía en lo que podemos llegar a ser por su gracia. He acompañado a tantas personas en el proceso de aprender a cambiar su diálogo interior y es un proceso bellísimo, pero también muy exigente, porque requiere vigilancia, requiere darnos cuenta de cuándo estamos siendo injustos con nosotros mismos, de cuándo estamos permitiendo que pensamientos mentirosos sobre nuestra identidad se instalen como verdades.
Requiere interrumpir esos pensamientos con suavidad, pero con firmeza, y reemplazarlos con la verdad del Evangelio. Requiere memorizar pasajes de la Escritura que nos recuerden quiénes somos en Cristo, y repetirlos una y otra vez hasta que calen hondo en nuestro corazón. Una práctica muy concreta que recomiendo es esta. Cuando te sorprendas pensando algo destructivo sobre ti mismo, detente, respira y pregúntate, ¿esto que estoy pensando es verdad? ¿Es amoroso? ¿Es lo que Jesús pensaría de mí? Y si la respuesta es no, entonces rechaza ese pensamiento. Dile con autoridad, este pensamiento no viene de Dios, no lo acepto. Elijo creer lo que Dios dice de mí. Y luego, con mucha intención, piensa algo verdadero, algo que esté enraizado en el amor de Dios por ti. Puede ser algo sencillo. Soy hijo de Dios, soy amado, soy perdonado. Hay esperanza para mí. Y repítelo hasta que tu corazón comience a creerlo. Entregar la mente a Dios también es aprender a gestionar las preocupaciones de una manera radicalmente diferente a como el mundo nos enseña. El mundo nos dice que preocuparse es señal de responsabilidad, que si no estamos angustiados por el futuro es porque somos irresponsables o ingenuos. Pero Jesús nos dice algo completamente distinto. Nos dice, no se preocupen por el mañana, porque el mañana traerá sus propias preocupaciones. A cada día le basta su propio afán. Nos dice, miren los pájaros del cielo, que no siembran ni cosechan ni guardan en graneros, y sin embargo el Padre Celestial los alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellos? Esto no es un llamado a la pasividad, a no planificar, a no ser previsor. Es un llamado a confiar, a no dejar que la ansiedad por el futuro nos robe la paz del presente. Es distinguir entre la preocupación sana, que nos mueve a la acción responsable, y la preocupación tóxica, que nos paraliza, que nos hace dar vueltas y vueltas a los mismos escenarios catastróficos sin llegar a ninguna parte. Y esa preocupación tóxica, ese rumiar mental constante sobre lo que podría salir mal, es uno de los grandes ladrones de paz de nuestro tiempo. Entregar la mente a Dios en el área de las preocupaciones significa hacer algo muy concreto. Significa identificar qué es lo que realmente depende de mí y qué no. Significa hacer todo lo que está en mi mano, planificar con sabiduría, trabajar con diligencia, tomar las precauciones razonables y luego soltar, confiar. Poner en las manos de Dios todo lo que escapa a mi control, que es mucho, que es casi todo, y cada vez que la preocupación vuelva a saltar mi mente, porque volverá, convertirla en oración. En lugar de darle vueltas y vueltas al problema, llevarlo ante el Señor, contarle con sencillez lo que me angustia, pedirle luz, pedirle ayuda, y luego dejar que Él se haga cargo. Conozco a un matrimonio que estaba pasando por una crisis económica muy seria. El negocio familiar había quebrado, las deudas se acumulaban, el futuro parecía oscurísimo. El hombre me decía que no podía dormir, que pasaba las noches calculando números, buscando soluciones, torturándose con escenarios cada vez más sombríos. Su esposa, por su parte, aunque también sufría, había aprendido algo que él todavía no había aprendido. Ella me dijo, padre, yo hago todo lo que puedo durante el día. Busco trabajo, ajusto gastos, pido ayuda donde es necesario, pero cuando llega la noche le digo al Señor, hasta aquí llego yo, el resto es tuyo, y me duermo. Porque sé que preocuparme no va a resolver nada, solo me va a enfermar. Y efectivamente en medio de la misma tormenta ella tenía una paz que su marido no tenía. No porque fuera menos responsable, sino porque había entregado su mente a Dios de una manera más radical. Poco a poco, con mucha paciencia, él fue aprendiendo a poner límites a sus preocupaciones, a decir, de acuerdo, puedo pensar en esto durante media hora, buscar soluciones, hacer lo que esté en mi mano, pero después basta. Lo demás lo pongo en las manos de Dios. Y empezó a experimentar algo que le parecía imposible, empezó a dormir, empezó a tener paz en medio de la dificultad. No porque la dificultad hubiera desaparecido, sino porque su relación con la dificultad había cambiado. Ya no estaba solo, ya no era él contra el mundo, era Dios con él, y eso cambiaba todo.
Entregar la mente a Dios es también aprender a vivir en el presente. Vivimos tan a menudo en el pasado, rumiando heridas viejas, resentimientos que no queremos soltar, fracasos que nos siguen definiendo años después de que sucedieron, o vivimos en el futuro, angustiados por lo que vendrá, soñando con un mañana que quizás nunca llegue, y mientras tanto, el presente, que es el único lugar donde realmente podemos vivir, donde realmente podemos amar, donde realmente podemos encontrar a Dios, se nos escapa entre los dedos sin que nos demos cuenta. Hay un ejercicio muy sencillo, pero muy poderoso, que se llama la práctica de la presencia de Dios. Consiste simplemente en esto: durante el día, en medio de lo que estés haciendo, detente por un instante. Toma conciencia de dónde estás, de lo que estás haciendo, de lo que estás sintiendo, y reconoce que Dios está ahí contigo. Di con sencillez: Señor, estás aquí conmigo, te doy este momento, haz de mí lo que quieras. Y luego continúa con lo que estabas haciendo, pero con una presencia diferente, con una atención diferente. Esto va creando en nosotros una conciencia habitual de Dios, va entrenando nuestra mente para volver a Él constantemente, para anclarse en su presencia, en lugar de perderse en las mil corrientes del pensamiento. Al principio, cuando intentamos esto, nos damos cuenta de lo dispersos que estamos, de lo poco que vivimos en el aquí y ahora. Nos sorprendemos una y mil veces perdidos en pensamientos sobre el pasado o el futuro, ausentes de nuestra propia vida. Pero no hay que desanimarse. Cada vez que nos damos cuenta y volvemos, es una victoria. Cada vez que elegimos estar presentes, estar con Dios en el momento presente, estamos entrenando nuestra mente, estamos construyendo nuevos caminos neuronales, estamos permitiendo que la gracia trabaje en nosotros. He conocido personas que han transformado su vida entera con esta práctica tan simple. Personas que vivían en una ansiedad constante y que han encontrado una paz profunda. Personas que estaban atrapadas en adicciones y que han encontrado libertad. Personas que no podían relacionarse bien con los demás porque estaban siempre en su cabeza, siempre ausentes, y que han aprendido a estar realmente presentes, a escuchar, a amar de verdad. Porque cuando entregas tu mente a Dios, cuando aprendes a vivir anclado en su presencia, todo cambia. Tu manera de ver las cosas cambia, tu manera de responder a las dificultades cambia, tu capacidad de amar cambia. Y esto nos lleva a algo muy importante. Entregar la mente a Dios no es solo para nuestro propio beneficio, no es solo para que nosotros tengamos paz, es también para que podamos ser instrumentos de paz para los demás. Cuando nuestra mente está ordenada, cuando está en paz, cuando está llena de Dios, entonces podemos pensar con claridad, podemos discernir con sabiduría, podemos aconsejar con prudencia, podemos ser luz en medio de la oscuridad. No porque seamos especiales, sino porque hemos permitido que la luz habite en nosotros. ¿Cuántas veces he visto esto en la vida concreta? Una madre que en medio de una crisis familiar, en lugar de dejarse arrastrar por el pánico, por los reproches, por la desesperación, se retira un momento a su habitación, se pone de rodillas, entrega toda esa situación a Dios, y luego sale con una calma, con una claridad, con una sabiduría que no es suya sino de Dios, y esa calma se contagia, esa paz se difunde, y la familia empieza a encontrar caminos donde parecía que no los había. O un padre que en lugar de reaccionar con ira ante la rebeldía de un hijo, se toma un tiempo para orar, para entregar a Dios su propia frustración, su propio miedo, y luego habla con el hijo desde un lugar diferente, desde el amor sereno, desde la firmeza compasiva, y esa conversación abre puertas que la ira habría cerrado para siempre. Entregar la mente a Dios nos hace más libres, más creativos, más capaces de bien, porque cuando nuestra mente no está ocupada en controlarlo todo, en preocuparse por todo, en defenderse de todo, queda espacio para la inspiración, para la intuición profunda, para esos momentos de gracia en los que de repente vemos con claridad algo que antes estaba confuso, en los que se nos ocurre una solución que antes no habíamos visto, en los que entendemos a otra persona de una manera nueva. Hay algo más que quiero decirles y es muy importante. Entregar la mente a Dios no significa que nunca más vamos a tener pensamientos difíciles, tentaciones, dudas, luchas interiores. No.
Mientras vivamos en este mundo, mientras llevemos esta naturaleza herida por el pecado, habrá batalla, habrá días buenos y días malos, habrá momentos de claridad y momentos de confusión, y eso está bien. Eso es parte de ser humano. Lo importante no es no tener nunca pensamientos malos, lo importante es qué hacemos con ellos. Lo importante es si los alimentamos o si los entregamos, si les damos poder sobre nosotros o si los ponemos en las manos de Dios. San Pablo habla de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Esa es la tarea. No es fácil, requiere vigilancia, requiere disciplina, requiere gracia, pero es posible. Es posible ir construyendo poco a poco una mente renovada, una mente que piensa cada vez más como Cristo piensa, que ve las cosas como Cristo las ve, que ama como Cristo ama. Y eso, queridos amigos, es lo que nos da la verdadera paz, la verdadera fortaleza. Porque la fortaleza no consiste en no caer nunca, en no tener nunca pensamientos malos, en no dudar nunca. La fortaleza consiste en levantarse cada vez que caemos, en volver a Dios cada vez que nos alejamos, en elegir la luz cada vez que la oscuridad nos tienta. Y esa fortaleza no viene de nosotros, viene de Él. Viene de saber que no estamos solos, que Dios está con nosotros, que su gracia es suficiente, que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. He visto milagros de transformación en personas que han aprendido esto. He visto a gente que vivía hundida en la depresión, en la ansiedad, en pensamientos obsesivos y que poco a poco, con paciencia, con constancia, con la ayuda de la oración, de los sacramentos, de el acompañamiento espiritual, a veces también de ayuda profesional, porque Dios obra a través de medios naturales también, han salido adelante, han recuperado la alegría, han vuelto a tener esperanza. Ve, no porque sus circunstancias hayan cambiado necesariamente, sino porque su relación con sus circunstancias ha cambiado, porque han aprendido a entregar su mente a Dios. Y quiero que sepan algo. No importa cuánto tiempo hayan vivido de otra manera, no importa cuán arraigados estén los patrones mentales destructivos, nunca es tarde para empezar. Dios puede hacer nuevas todas las cosas. Dios puede renovar nuestra mente, puede sanar nuestra memoria, puede ordenar nuestros afectos, pero necesita que nosotros le abramos la puerta, que le demos permiso, que confiemos en Él lo suficiente como para soltar el control. A veces me preguntan, ¿cómo se hace esto en la práctica? ¿Cómo se empieza? Y yo siempre digo lo mismo, ¿no? Se empieza donde uno está, con lo que uno tiene. No hace falta esperar a ser santo para empezar a entregar la mente a Dios. Al contrario, es precisamente porque no somos santos que necesitamos hacerlo. Se empieza con gestos pequeños, con decisiones concretas. Se empieza reservando unos minutos al día para la oración silenciosa, para estar a solas con Dios, sin palabras, sin peticiones, simplemente estando. Se empieza siendo honesto con uno mismo sobre qué pensamientos nos dominan, qué patrones mentales nos esclavizan. Se empieza pidiendo ayuda, buscando acompañamiento, no intentando hacer todo solo. La vida espiritual no es un camino de soledad, es un camino de comunión. Necesitamos a otros que recen por nosotros, que nos animen, que nos corrijan cuando nos desviamos. Necesitamos la gracia de los sacramentos, especialmente la Eucaristía y la confesión. Necesitamos alimentar nuestra mente con buenas lecturas, con la palabra de Dios, con los testimonios de los santos que ya recorrieron este camino antes que nosotros. Necesitamos ser pacientes con nosotros mismos, no esperar cambios instantáneos, entender que la transformación es un proceso, a veces lento, pero siempre posible cuando es Dios quien obra. Y déjenme decirles algo que he aprendido después de muchos años de acompañar a personas en su vida espiritual. El momento en que realmente empezamos a cambiar es el momento en que dejamos de intentar cambiarnos a nosotros mismos y permitimos que Dios nos cambie. Mientras creamos que somos nosotros los que tenemos que arreglar nuestra mente, que tenemos que controlar cada pensamiento, que tenemos que ser perfectos por nuestro propio esfuerzo, estaremos atrapados. Pero cuando nos rendimos, cuando reconocemos nuestra impotencia,
cuando le decimos a Dios con humildad sincera, no puedo solo, necesito que tú lo hagas, entonces Él puede empezar a trabajar. Entonces su gracia puede fluir. Entonces comenzamos a experimentar esa libertad que tanto anhelamos. Queridos amigos, vivir con la mente entregada a Dios, vivir en esa paz completa que el mundo no puede dar, no es un lujo espiritual reservado para unos pocos privilegiados. Es el llamado de todos los bautizados. Es la vida para la que fuimos creados. Es lo que nuestro corazón anhela en lo más profundo, aunque a veces no sepa nombrarlo. Y es posible, de verdad que es posible. No porque seamos extraordinarios, sino porque Dios es fiel. No porque lo merezcamos, sino porque Él nos ama. No porque lo hayamos conseguido por nuestro esfuerzo, sino porque es puro don, pura gracia. Así que les invito hoy, aquí y ahora, a dar un paso pequeño, pero real, a elegir entregar algo de lo que llevan en la mente a Dios. Esa preocupación que no los deja dormir. Ese pensamiento obsesivo que vuelve una y otra vez. Ese juicio duro sobre ustedes mismos que les roba la paz. Ese miedo que los paraliza. Tómenlo con las manos de su corazón y póngalo en las manos de Dios. Díganle con sencillez: Señor, esto es demasiado pesado para mí. No sé qué hacer con esto. Te lo entrego. Confío en ti. Y luego respiren, sientan cómo algo se afloja por dentro. Sientan cómo un poco de paz empieza a filtrarse en el lugar donde antes solo había tensión. Y luego, si quieren ir más allá, hagan de esto una práctica diaria. Cada mañana, antes de que el día los atrape con sus urgencias, tómense, aunque sean 5 minutos, para poner su mente, su día, sus planes, sus preocupaciones en las manos de Dios. Y cada noche, antes de dormir, hagan lo mismo. Revisen el día con Él, agradezcan lo bueno, entreguen lo difícil, pidan perdón por donde fallaron y luego descansen en su amor. Poco a poco, esto irá creando en ustedes un hábito de entrega, una disposición interior de confianza que transformará no solo su mente, sino toda su vida. Porque cuando la mente está en paz, cuando está ordenada en Dios, todo lo demás encuentra su lugar. Las relaciones mejoran porque estamos más presentes, más serenos, más capaces de amar. El trabajo se vuelve más llevadero porque no lo hacemos desde la ansiedad, sino desde la confianza. Las dificultades siguen estando, sí, pero ya no nos aplastan porque sabemos que no estamos solos, que hay alguien que nos sostiene, que nos da fuerzas, que saca bien del mal. La vida, con todo lo que tiene de difícil, se vuelve más vivible, más luminosa, más llena de sentido. Porque al fin estamos viviendo no desde el miedo, sino desde el amor, no desde el control, sino desde la confianza, no desde nuestra pequeñez, sino desde la grandeza de Dios que habita en nosotros. Y eso, queridos amigos, es lo que todos anhelamos en el fondo. No una vida sin problemas, eso es imposible, sino una vida con sentido, una vida con paz, una vida donde sepamos que pase lo que pase, estamos sostenidos por un amor más grande que todo. Y esa vida empieza cuando entregamos nuestra mente a Dios, cuando dejamos de intentar llevarlo todo solos, cuando nos atrevemos a confiar de verdad. Empieza ahí, en ese acto de humildad y de fe, y se va desplegando día a día, gracia sobre gracia, hasta que un día miramos atrás y nos damos cuenta de que ya no somos los mismos, de que algo profundo ha cambiado, de que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento realmente ha tomado posesión de nuestro corazón y de nuestra mente. Y entonces entendemos con una certeza que ninguna duda puede quitarnos, que todo lo que Cristo nos prometió es verdad, que su yugo es suave y su carga ligera, que en Él realmente podemos encontrar descanso para nuestras almas. Que Dios los bendiga, queridos amigos, que María Santísima, que supo entregar todo a Dios con una confianza absoluta, les enseñe el camino. Que tengan el valor de soltar lo que no pueden controlar y la sabiduría de confiar en quien todo lo puede. Y que experimenten cada día más esa paz completa que solo Él puede dar, esa fortaleza que no viene de nosotros sino de su gracia, esa vida nueva que florece cuando por fin dejamos que Dios sea Dios en cada rincón de nuestro ser, empezando por el más íntimo y el más necesitado, nuestra propia mente.